Los niños tienen clase, pueden pasar a su clase con sus maestras. Niños valientes, esforzados, nada los detiene, el frío no los detiene, están aquí, listos para escuchar la palabra. Miren esos niños gozosos, corren a escuchar la palabra de Dios. Dios bendiga a cada uno de esos niños, que Dios los bendiga. Algo importante que jamás podemos olvidar, que todo, hermanos, todo, piensen esto, es posible cuando nuestra confianza está en Dios y nuestros deseos están alineados a su voluntad. En la historia de Inglaterra hay un incidente que ilustra el ideal de la justicia imparcial. Un siervo del príncipe de Gales cometió un delito. Y a pesar de toda la influencia que tenía este hombre, su siervo fue sentenciado. Estaba muy enojado el príncipe, entró en el tribunal y demandó al magistrado que lo librara al prisionero. El magistrado aconsejó al príncipe que llevara su petición a su padre, Enrique IV, quien quizás perdonaría al prisionero. Este joven príncipe se puso muy furioso porque el magistrado no lo obedeció y trató de llevarse al prisionero. El magistrado en ese momento se puso de pie y con voz severa demandó que el príncipe obedeciera la ley y que sea ejemplo a sus súbditos. Luego sentenció al príncipe por rebeldía. El joven príncipe reconoció la afrenta que había cometido contra la corte y sumiso fue a prisión. Cuando las noticias llegaron al rey Enrique IV, este exclamó: bienaventurado el rey que tiene un magistrado poseído del valor para administrar imparcialmente las leyes. Y aún más feliz es el rey cuyo hijo se somete a su justo castigo por haberles ofendido, por haber violado la ley. La ley, sabemos que es una norma, una regla de carácter obligatorio y tiene un propósito: mantener el orden en una sociedad. La ley proviene de Dios, hermanos, lo sabemos. Y Dios tiene la más alta autoridad, tanto en la tierra como en el cielo, autoridad soberana y sublime. Violar la ley tiene consecuencias, muchas veces graves: prisión, muerte, multas, trabajo comunitario. Pero el mayor castigo es que Dios se aleja de aquellos que infringen la ley. Tú violas la ley, Dios se aleja. La ley moral, que se resume en los 10 mandamientos, todavía se aplica a nosotros, hermanos. Todavía. Pero las leyes ceremoniales tuvieron solamente una vigencia temporal. Dios demanda obediencia, cumplimiento, pureza, porque lo inmundo no puede estar en su presencia. Les voy a repetir esto: lo impuro, lo sucio, lo inmundo no puede estar en la presencia de Dios. El título para el mensaje de hoy: pureza en la iglesia. La semana pasada vimos santidad en el sacerdocio. Ahora vamos a ver la pureza en la iglesia. El pueblo escogido de Dios debía obedecer sus leyes. Estamos estudiando el libro de Levíticos, vimos los 7 capítulos, los primeros, que muestran la necesidad de sacrificios para acercarse a Dios. 7 capítulos. La semana pasada vimos del 8 al 10, vimos que la necesidad de los sacerdotes, del sacerdocio para poder acercarse a Dios.
Ahora vamos a ver del capítulo 11 al 15. ¿Qué nos presentan estos capítulos? Otras necesidades. Las necesidades de pureza. De pureza para poder acercarse a Dios. El capítulo 11 nos habla de la inmundicia por el contacto externo con ciertos animales. El capítulo 12 trata de la impureza que sigue al parto de las mujeres. Los capítulos 13 y 14 tratan de la impureza causada por enfermedades de la piel. Y el capítulo 15 trata de la impureza asociada a la reproducción e inmoralidad sexual. ¿Qué escuchas aquí? Impureza, 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 impureza. Suciedad. Dios demanda santidad. Estos capítulos de este libro, y les recomiendo que lean, lea su Biblia, hermanos, lea en casa antes de llegar a la iglesia. 5 capítulos. Ahora, estos capítulos han sido considerados por algunos eruditos como el código de pureza. 5 capítulos, como el código de pureza. Y recordemos que las leyes fueron dadas para mantener a Israel separado del resto de estas naciones. Pero estas leyes específicas eran temporales. Hoy, en ese momento, no son aplicables para nosotros. El capítulo 11 podemos ver una lista de animales. Cuando usted lea va a ver una lista de animales terrenales, una lista de animales del mar, de aves y de insectos. Animales que eran considerados puros, otros impuros. Los que se podían comer y los que no se podían comer. Se repite 96 veces la palabra impuro. 96 veces, hermanos. Del capítulo 11 al 15, la palabra impuro. Ahora, cuando usted estudia la palabra, sabe que en el tiempo de Jesús, la observancia de estas leyes era una marca distintiva de los judíos fieles. Sin embargo, Jesús enseñó que con su venida esas leyes ya no se aplicaban más, se acabaron. Y Mateo escribe en el capítulo 15, versículo 11, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Un tiempo después de la ascensión de Jesús, el apóstol Pedro tuvo una visión en la que él vio un gran lienzo que bajaba del cielo y había toda clase de animales ahí, reptiles, aves, y oyó una voz que dijo, mata y come, en esa visión. Y cuando Pedro se opuso a comer, a matar, porque eran inmundos estos animales, escuchó la voz que le decía, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Ahora, este tema trata sobre alimentos puros, alimentos impuros, animales limpios, animales impuros, y estos fueron motivos de gran controversia en la iglesia primitiva. En el Concilio de Jerusalén, estudiamos en Hechos 15, había un debate. ¿Cuál era? Guardar la ley de Moisés para poder ser cristianos. Y Jesús les había revelado a sus discípulos que los requisitos tanto de la circuncisión, de la distinción entre animales puros, impuros, estaba abolida. Y Dios buscaba integridad. Jesús buscaba integridad y separación en todos los aspectos de la vida de una persona. Solamente en el área espiritual, no, hermanos, en toda la vida de una persona. Recuerde algo, donde las leyes dividían, separaban a los judíos, una nación separada, Cristo unía judíos gentiles. La ley separaba y llegó Cristo a unir. Y la sangre de Jesús puede hacer limpias a aquellas personas que no son aceptadas, a aquellas personas que están lejos de Dios. Esa sangre de Cristo Jesús los permite acercarse. Cuando Jesús vino, aquellos que estaban separados de Cristo, excluidos de esta ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, gente sin esperanza, sin Dios, por medio de Cristo ahora eran aceptados por Él. A través de la fe en Él, ahora
se convertían en ciudadanos con los mismos derechos del pueblo de Israel, ciudadanos del reino de Dios, por Cristo, por la fe en Cristo. Y la vida de estos hombres, de este pueblo de Israel, estaba regida por estas leyes, leyes estrictas de alimentación, leyes de limpieza, leyes de purificación. Escuche esto, ni el nacimiento de un niño estaba exento de las leyes de purificación dadas por Dios. Y Moisés manifiesta lo que Dios esperaba de su pueblo en el capítulo 11, versículo 44, Levítico 11, 44, dice: yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales y de las aves y de todo ser que se mueve dentro de las aguas o que se arrastra por el suelo, para que así puedan distinguir entre lo puro y lo impuro, entre lo que se puede comer y lo que no se debe comer. Punto para este mensaje: separados de lo impuro. En estos versículos podemos ver tres imperativos, órdenes de Dios. Primero, santifíquense. Luego dice, manténganse. Y dice, sean santos. ¿Por qué razón? Él da la razón. ¿Por qué tienen que ser santos? Les dice, porque yo soy santo. Sean santos porque Él es santo. Pero ¿cómo Él es santo? Él es santo en sentido absoluto. Él está separado, es distinto del hombre que por naturaleza es pecador. Y Dios no puede tolerar el pecado. Hermanos, escuchen, Dios no puede tolerar el pecado del hombre porque Él es santo. Sin embargo, por su amor, Él tuvo un plan desde la eternidad para redimir a los pecadores y para volverlos santos, para que pudieran vivir en su presencia por medio de la muerte de su Hijo, por medio de la sangre de su Hijo, ofrecida como un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Por su amor, por su misericordia, ¿qué hizo? Sacó a un pueblo, a una nación de la esclavitud. ¿Qué ha hecho con nosotros, hermanos? No nos ha sacado de la esclavitud del pecado, no nos ha lavado, no nos ha limpiado nuestros pecados. Eso hizo Dios, sacó a un pueblo esclavo, lo sacó. No solamente los sacó de la esclavitud, no solamente les dio libertad, les dio una tierra. Y luego de la tierra les dio una ley, les dio órdenes para que ellos puedan cumplirlas. Y les dio una promesa de su redención. El pueblo debía cumplir los mandatos de Dios y esperar la llegada de su Salvador. El pueblo de Dios, ¿ustedes qué son? ¿Qué somos nosotros? Parte del pueblo de Dios. Entonces nosotros también estamos llamados a cumplir los mandatos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios gobierna, porque Él es el que gobierna. ¿Y qué gobierna? Nuestra vida. Toda nuestra vida está en sus manos. Y eso incluye, en aquel tiempo, eso incluía lo que ellos comían. Y porque su pueblo en el antiguo pacto debía obedecer a comer ciertos alimentos y a otros a no comerlos. Pues, ¿cuál es la mejor respuesta? La siguiente: cuando Dios manda, su pueblo obedece. Tan sencillo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no tengo que comer al camello? Yo me quiero comer la culebra, pero ¿por qué no puedo? Posiblemente, ¿no? ¿Y por qué tengo que comerme solo a esa gallina flaca? ¿No? Yo quiero comerme al león que está grande. No, ellos, ¿por qué el Señor le dice, este comes, este no comes? Este comes, este no comes. Y cuando se preguntan, pues esa es la mejor respuesta. Cuando Dios manda, su pueblo obedece. ¿Y qué tiene que recordar? Solamente usted necesita recordar que Dios manda. El pueblo necesitaba saber que Dios gobierna. Hoy la iglesia necesita saber que Dios
es el que manda, que Dios es el que reina, que Él gobierna sobre mi vida. No, hermano, sobre todo lo creado. Él gobierna sobre toda su creación. Cuando Dios da una orden, Dios no se equivoca. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos? Como hijos, como padres, como hermanos, como amigos. Hijo, esto tienes que hacer. Uy, qué cabezón el papá. ¿A dónde le guió a su hijo? ¿Y cuántas veces el hijo dice, yo hago esto, yo tomo la decisión? Se equivocó. Dios, hermanos, lo que está en su palabra no es error. Y lo que Dios manda, Dios no se equivoca. Lo que Dios manda es para nuestra bendición. Porque Él reina sobre toda su creación. Ahora, ¿sabe qué es incorrecto? El deseo que llega a nosotros de desobedecer a Dios. Nosotros nos equivocamos cuando pensamos y queremos desobedecer a Dios. Ahí sí hay problemas y ahí sí hay errores. Dios gobierna. En el capítulo 12 podemos ver ya referencias a la impureza a causa del parto de una mujer. Esto llama mucho mi atención porque usted ve en la palabra y sabemos que pues, el nacimiento de un niño es una bendición. Pero, ¿qué sucede? En este capítulo vemos que la mujer quedaba impura cuando daba luz, por una razón, por el derramamiento de su sangre. Ahora, tome en cuenta y tome atención a esto. La sangre es el símbolo de la vida, lo dice en el capítulo 17, versículo 11. La sangre, símbolo de vida. Y por tanto, perder sangre era un síntoma de perder vida. Y eso estaba asociado con la impureza y con la muerte. Y la sangre, pero a su vez también recuerde, ¿qué hacía? Purificaba, era el purificador ritual más efectivo. ¿Por qué somos limpios nosotros? ¿Por qué ahora tenemos libertad y entrada directa al trono de la gracia? Porque la sangre del Cordero puro, sin mancha, inmolado, fue derramada en la cruz del Calvario como el precio del perdón de nuestros pecados, por la sangre de Cristo. Al mismo tiempo, y la sangre de los animales purificaba antes que llegara el Señor un sacrificio perfecto, uno y por siempre, no más. Pero este flujo de sangre en las mujeres ponía en peligro la vida de las personas, de las mujeres, y las dejaba incompletas. Y por esta razón, las mujeres debían ser purificadas, eran vistas como impuras en ese tiempo y deberían ser purificadas antes de volver a adorar a Dios. Tenían que purificarse, presentar sus ofrendas, sus sacrificios, antes de entrar en la presencia del Señor. Y durante el tiempo que la mujer debía permanecer afuera, debía ser tratada con mucho cuidado por sus familiares y por sus amistades. Cuando vemos ya más adelante, el capítulo 13 y 14, abordan las enfermedades de la piel. Nuevamente, otra vez, hay impureza. Y aquí se describen 21 casos de enfermedades en la piel, capítulo 13 y 14. Además, describen la contaminación no solamente de la piel, sino de la ropa, de cosas y de otros elementos. Y se exigía seguir los siguientes pasos, escuchen. Cuando habían casos de enfermedades en la piel, primero, la declaración de síntomas generales. Esto es lo que tenían que hacer. Luego, había una inspección por el sacerdote. El sacerdote es el que inspeccionaba y determinaba. Luego, había una declaración de los síntomas específicos sobre la cual el sacerdote basaba su conclusión. Cuarto, había un diagnóstico formal. Y quinto, había un tratamiento que era prescrito. Ahora, estas enfermedades, todas estas enfermedades desfiguraban a la persona. No solamente a las personas, sus casas, su ropa, su integridad. Y las hacían impuras.
delante de Dios. Y esto no les permitía acercarse a Dios. Recuerde que hasta los animales que se utilizaban para los sacrificios tenían que ser perfectos, los animales. Los sacerdotes que ofrecían los sacrificios a Dios no podían tener ningún defecto físico, los sacerdotes. Por lo tanto, el pueblo, sacrificios, sacerdotes y el pueblo. ¿Y ahora qué pasa con el pueblo? Bueno, el pueblo también tenía que expresar integridad en su apariencia externa e interna. Integridad. El sacerdote tenía la responsabilidad de examinar y de determinar si la persona era limpia o impura. Lo vemos en el capítulo 14, versículos 1 al 9. Era más como un inspector de salud pública, no como un médico. Él determinaba nada más. Eso es todo lo que él hacía. Y después de que una persona había sido sanada de una enfermedad de la piel, se tenía que seguir con ciertos rituales, y eran muchas veces rituales largos, eran complicados, y cuando la persona era declarada impura, estaba excluida de la comunidad y se la consideraba como muerta. Cuando la persona estaba impura, era como verle a un muerto, estaba fuera, no podía compartir. Estas enfermedades de la piel, el mojo que nos muestran estos capítulos, eran asuntos muy graves en aquel tiempo porque destruían la integridad de las personas y por tanto la santidad simbólica del pueblo y de las cosas. Recuerden que todo tenía que ser purificado, todo tenía que ser lavado. No solamente las personas, las cosas, los sacrificios, todo lo que iba a estar para el servicio de Dios, todo lo que estaba dentro del tabernáculo, tenía que ser purificado. Las cosas, sí, hermanos, todo lo que iba a ser para el servicio al Señor. Los impuros no podían estar cerca. Las cosas que caían en un cadáver o algo, eran impuras, tenían que ser limpiadas, tenían que ser santificadas para poder usarlo para el servicio de Dios. Y ciertas enfermedades no les permitían adorar a Dios hasta que llegó Jesús. ¿Y qué llegó a hacer? A sanar. ¿Y por quién vino Jesús? Por los enfermos, a sanar a los leprosos, a los enfermos, a los impuros. Jesús vino a sanar y a salvar. Escuchen, Marcos 1:40 dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús no rechazó a los enfermos, a los leprosos. Él les permitió acercarse y arrodillarse delante de Él y por su misericordia los sanó. A todos los que se acercaban a Jesús, los sanaba. ¿A quiénes? A los que se acercaban, a los que caían de rodillas, a los que suplicaban, a los que pedían, Jesús los sanaba. ¿Qué hace Jesús en este momento? Jesús sigue sanando, sigue transformando corazones, sigue perdonando pecados. ¿A quiénes? ¿A los que están durmiendo en la casa? ¿Aquellos que están cometiendo pecados en contra de Dios? ¿Que están robando, que están mintiendo, que están fornicando? ¿Aquellos? No, hermanos, a los que buscan a Jesús, aquellos que lo buscan con urgencia. Lo buscan creyendo que Él puede hacer, que Él puede sanar las enfermedades más peligrosas que están en el alma, que te pueden llevar a la condena eterna. A los que buscan, Jesús sigue sanando. Él está ahí, Él está presente. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Con quién? Con los que creen. Bendito Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús no rechazó a ninguno de ellos, los sanó. Las leyes levíticas que estamos viendo aquí, que usted puede ver en todos estos
capítulos, con la presencia de Jesús, quedaron abolidas. Todas las leyes que tenían que ver con la inmundicia, con los sacrificios de sangre, con el sacerdocio y otra más, porque Jesús había llegado a cumplir la ley y los profetas. Último capítulo, en el 15, trata ya de asuntos más personales. Nuevamente, purificación. ¿Por qué? Porque están impuros, porque hay suciedad, porque están contaminados. Continúa hablando sobre la pureza. Trata de asuntos más personales, ahora relacionados con la sexualidad. El segundo punto, cuidado corporal y espiritual. Si usted piensa, los actos de Jesús no fueron de agrado para los fariseos, porque estos hombres insistían en el lavamiento, en los lavamientos ceremoniales, e ignoraban que Jesús estaba demostrando que su venida había dado cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento, con sus ritos y con sus ceremonias. Y todo esto era nada más que una sombra de las cosas que habían de venir. En el capítulo 15, 31, dice, ustedes deben mantener apartados de la impureza a los israelitas. Así evitarán que ellos mueran por haber contaminado mi santuario, que está en medio de ellos. Esta ley se aplicará a todo el que quede impuro por algún flujo corporal, al hombre que tenga flujo de semen, a la que tenga flujo menstrual, al hombre y a la mujer que tengan un flujo inusual, y a quien tenga relaciones sexuales con una mujer impura. Estas leyes levíticas tuvieron un propósito: mantener separado al pueblo de Dios, un pueblo distinto, mantener la pureza sexual entre el pueblo, entre los israelitas, porque esta era la voluntad de Dios: pureza, santidad. Debían evitar los pecados sexuales. ¿Por qué razón? Porque hasta un pensamiento lujurioso es pecado, dice Mateo 5:28. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Qué nos muestra la sociedad de hoy? Defienden la libertad sexual. Y nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Dice, no cometas adulterio, no forniques. Nuestros cuerpos están redimidos. No deben ser utilizados para propósitos inmorales, hermanos. Una aplicación. Nuestros cuerpos de los creyentes han sido redimidos y no pueden ser utilizados para propósitos inmorales. Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, 6:15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirles a una prostituta? Jamás. La institución divina del matrimonio se debe atesorar, hermanos, para los casados, para los que se piensan casar, para los solteros que algún rato se van a casar. Piensen en eso. Una institución divina que se debe atesorar y cuidar de las tentaciones sexuales. Dice Hebreos 13:4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermanas, con la inmoralidad sexual. Cuidado, iglesia. Cuando usted lee estos capítulos del libro del Levítico, pueden ser difíciles de entender. Muchos eruditos, comentaristas dicen, pues, que son versículos raros,
extraños 199 versículos, para muchos difíciles de entender. Pero hay algo evidente, que las enfermedades siempre han estado presentes. Desde la caída del hombre, recuerde eso, por el pecado. Pero sin embargo, Dios, en su misericordia, nos ofrece un futuro sin enfermedades, sin contaminación, donde no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, a pesar de que hoy nosotros nos enfermamos, hermanos. Hoy necesitamos tomar medicamentos muchas veces, ¿no es cierto? Nos envejecemos, no podemos detener el tiempo. Quisiéramos quedarnos en la juventud. Muchos quisieran quedarse en 25 años. O posiblemente actúan como que tienen 25, ¿no es cierto? Muchos no quieren, no. Qué bueno aceptar la voluntad de Dios con dignidad, hermanos. Con dignidad y agradecimiento, porque nos vamos a ir de esta tierra en un momento. Nos envejecemos, sí. Pero Pablo escribió algo. Tenemos dolores, sí, hermanos. Dele gloria a Dios. En la enfermedad, dele gloria al Señor. Dele gracias al Señor. Pablo escribió que aunque afuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, hermanos. Nuestro espíritu, ¿cómo? Por medio de la palabra de Dios. No importa cómo se vea este cuerpo, este pelo. No importa, hermanos. Lo importante es que estemos llenos del gozo del Señor. Lo externo, pues, hermano, todo se va a acabar, todo va a pasar. Pero que el espíritu se renueve, que la gente vea a usted. ¿Sabe cuántas personas dicen, hermano, tan joven que estás? Te presto mis lentes. Es la gracia del Señor, es lo que emana de su corazón. Es la paz que está en usted. Es el reflejo de Cristo en su vida. Eso es lo más importante. Aunque nos vamos desgastando por dentro, nos vamos renovando día tras día. Algo más que escribió Pablo sobre nuestro futuro en 1 Corintios 15:52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo lleno de enfermedades, de dolores, de molestias. No, dice, con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Cristo derrotó la muerte en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo serán nuestras vidas, hermano? ¿Cuál es nuestra esperanza para los creyentes? Apocalipsis 21, 3 y 4 dice, y ellos serán su pueblo. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Pueblo de quién? De Dios. Serán su pueblo. Dios mismo. ¿Quién? Emmanuel. Dice, Dios mismo estará con ellos. ¿Y qué va a hacer Dios? Enjuagará toda lágrima de sus ojos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Las enfermedades, la impureza van a desaparecer. El pecado, la muerte va a pasar. No va a haber más llanto, no va a haber más dolor, luto para los que creen en Jesús. Él dijo que Él es el camino. ¿A dónde? Al cielo, a la eternidad en gozo, en adoración. ¿Quién? Jesús, el camino.
Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Él es el camino. Nosotros debemos permanecer limpios. Aplicaciones, hermano. Necesitamos permanecer limpios. La iglesia pura necesita permanecer pura. Pureza en la iglesia, pureza en el cuerpo de Cristo, pureza en su vida. Necesitamos permanecer limpios y santos. ¿Por qué lo dijo? Sed santos, porque yo soy santo. Porque nada impuro puede acercarse a Dios. Sí, somos pecadores. Yo voy a decir, pastor, pero si yo soy tan pecador, ¿cómo me acerco a Dios? La justicia de Cristo te reviste para acercarse a Él, pero no para que peques día y noche y digas, oye hermano, ¿sabes? Dios perdona los pecados, ¿verdad? Sí, ok, entonces yo me voy a robar. Y le pido perdón y ya me perdonó el pecado. Oh, Dios perdona los pecados, ¿verdad? Sí, listo, entonces yo puedo abortar porque Dios me va a perdonar. Espérate un ratito. Tú estás planificando un pecado en contra de Dios, sabiendo su voluntad y sus mandatos y tú dices, pero Dios perdona. No, no puedes usarle a Dios de esa manera. No podemos hacer, porque Él dice que necesitamos permanecer puros, santos, con Cristo Jesús, revestidos de Cristo Jesús. Porque somos sus discípulos, porque somos sus hijos, escogidos, llamados, ¿para qué? A permanecer puros, hermanos. Porque es la única manera que nos podemos acercar a Dios. Es la única manera, en obediencia. Nos lava, y cuando nos lava, ¿qué hace? Nos santifica. Los sacerdotes primero tenían que pasar un proceso, lavados. Una vez que eran lavados, eran santificados. El Señor nos lava y nos santifica. Qué maravilloso, ¿verdad? Él dice, es fiel y justo para perdonar los pecados y lavar toda maldad. Él lo hace, Él nos lava, Él nos santifica. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Permanecer puros. No se contamina, hermano. No toque, bueno, ahora no tiene que tocar cadáveres para ser impuro, pero se puede mezclar en el mundo con toda la idolatría, con toda la maldad que hay, y puede ser partícipe de todo lo que el mundo hace. Se está contaminando. No se contamine con el mundo, hermano. Llévenles la palabra al mundo. No permita que el mundo entre en usted. No permita que el mundo entre en la iglesia. Cuide la iglesia. Guarde la iglesia. Si hay algo que usted hable, diga, esto no está bien, hermano. La iglesia está siendo contaminada. No lo permita, no tenga temor. Hable, hermano. Cuide la iglesia porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos puros. ¿Para qué? Limpios. Para la venida de Jesús. Para su regreso. Necesitamos trabajar en estas vestimentas externas e internas. Todo el tiempo. El cuerpo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Necesitamos cuidarnos. Al permanecer puros, nos podemos acercar a Dios y vamos a obtener una madurez espiritual. Pero, ¿qué implica una madurez espiritual? Implica un cuidado especial, hermanos. Que no esté queriendo leche y tomando leche cuando debe estar enseñando la palabra de Dios. Como un niño, no, sino como un hombre maduro en Cristo Jesús. Pero para eso necesita un cuidado especial. Los creyentes deben dedicar sus oídos, escuchen, sus oídos para escuchar el reggaetón, para escuchar el rock and roll, no, hermano, para escuchar los chistes de mi país y esto. No, hermano, no. Escuche bien. Hoy el pastor dijo que tengo que escuchar, pero se olvidó el resto. Para escuchar la palabra de Dios. Sus oídos dedicados diariamente a Dios para escuchar su voz. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando usted lee la palabra y escucha la voz de Dios. Pero no solamente los oídos, también va a dedicar sus manos al Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer la voluntad de Dios. Sus manos.
y sus pies. ¿Para qué? Para que usted pueda andar en los caminos de Dios. Sus pies, todo su ser. Necesitamos preocuparnos por el mundo que Dios ha creado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mostrando nuestra integridad y nuestra justicia. Algo importante. Cristo no abolió las normas del Levítico que tenían que ver con la pureza. ¿Escuchó, hermanos? No lo abolió. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Todavía? Sí, no tenemos que matar ovejas, toros, nada. Pero ¿sabe qué no abolió? Esa ley de mantener la pureza. Él no abolió, las completó. Él completó las normas sobre las dietas, capítulo 10, al declarar que todas las criaturas de Dios son limpias. Él completó las normas sobre nuestro cuerpo al hacernos limpios delante de Él. Ya no tiene que estar un mes apartado completamente luego de dar a luz. No, Él ya nos limpió, nos hace puros para que podamos nosotros ahora ofrecer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo, hermanos. Hablamos, ¿no? Oídos, manos, pies. Tenemos que ofrecer todo nuestro cuerpo como un sacrificio, como dice el Señor. Un sacrificio vivo, un sacrificio santo y agradable para nuestro Dios. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias por enseñarnos que tú demandas pureza de cada uno de nosotros. Leyes tan estrictas para tu pueblo y tan fácil para nosotros en este día, Señor. Cuánto amor y misericordia hay en ti, Señor. Tan fácil y aún así queremos correr de tu presencia. Y aún así, tu iglesia se ensucia y se mancha del pecado. Padre, gracias. Y ayúdanos a permanecer limpios, Padre amado. Te pedimos que mientras estudiamos este libro, cada semana tú nos reveles y nos ayudes, Señor, en este caminar de santidad. Tan difícil para nosotros, Padre, por nuestra naturaleza de pecado. Pero tú lo puedes hacer, eres el único, Señor, y por eso acudimos y te pedimos. Padre, en esta mañana te doy gracias por mis hermanos y te pido a ti, Señor, bendito, que si alguien en este lugar, alguno de mis hermanos, Señor, ha roto esa relación contigo, hoy, Señor, la pueda restablecer. Que hoy pueda santificarse y reconocer que tú, Señor, limpias, que tú estás ahí para aquellos que acuden a ti, que tú estás listo para sanarlos, Señor, que tú estás listo para limpiar toda enfermedad, Señor, para salvar. Ahí estás, mi Cristo Jesús. Te doy gracias por mis hermanos y te pido por aquellos, Señor, que día a día te buscan, Cristo Jesús, que se limpien más, Señor, que busquen más de ti, Señor, que se acerquen con mayor deseo, Padre, que den más fruto, Señor. Te pido a ti, mi Dios bendito, por sus vidas, por tu iglesia, y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, quien nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha redimido de tanto pecado y maldad. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cerrar este servicio.